Así que bueno, Muchas gracias. no, gracias a vos que me hiciste acordar. Entonces, toda la primera parte que conté, la voy a resumir rápidamente. Voy a resumir el principio de la clase, porque no estaba grabando. Entonces, este es el circuito completo de un amplificador operacional, que es uno muy conocido, se llama 741. Y nosotros lo que vamos a estudiar es la etapa de entrada del 741, que es esta etapa que está acá, esta que estoy ahora circunnavegando con este circulito que está ahí. Bueno, la cuestión es que el amplificador operacional, que al final de la clase, o cerrando el tema, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se usa, tiene dos terminales, alimentación positiva, alimentación negativa, tiene dos terminales de entrada, una se llama entrada no inversora y otra se llama entrada inversora. Es una entrada de tipo diferencial, esto es un amplificador diferencial. Tiene una salida, esta output, esta tensión es proporcional a la diferencia de tensiones entre la non-inverting input y la inverting input. Y después tenemos dos terminales más que no los vamos a explicar. Sí, voy a contarles qué es lo que hace, eso sí. Pero en aplicados seguramente van a hacer un análisis mejor del que voy a hacer yo, o del comentario que voy a hacer. Y la misión que tienen estos dos terminales es eliminar la continua que aparece en la salida cuando la tensión entre estos terminales, el non-inverting input y el inverting input, cuando en la entrada de tipo diferencial yo tengo 0 volt. Si uno tiene 0 volt, esperaría acá tener 0 volt, sin embargo hay una continua, y esa continua que molesta la ajustamos con estos dos terminales. Ya vamos a contar cómo hacerlo. Bueno, dicho esto voy a... Sí. ¿A qué se debe que hay que corregir el offset? ¿Por Y qué aparece eso? ¿Es un problema del construcción. sustrato del chip? ¿A qué Es se debe ese problema? es constructivo por el diseño del propio circuito. La topología hace que aparezca una tensión continua acá que la tenga que eliminar. Es por la construcción, por la propia construcción del dispositivo. No es parte nuestra estudiar esto. Después, si querés, y aparte, te cuento de dónde vienen esto que te acabo de contar del offset, porque son muchos los elementos que provocan este offset que tengo que anular. Entonces, pero digo, ¿y cuándo tendría sentido? Además, cuando trabajás con señales continuas. Por ejemplo, si yo usara una operacional con un transistor en la salida, esto lo aclaro porque si no, no lo voy a poder hacer, y con ese transistor, con la corriente de ese transistor, yo controlara un motor de continua, entonces, claro, acá no puedo poner un capacitor. Si estoy trabajando con señales alternas, acá hay un capacitor y este offset ni me preocupa, pero cuando estoy trabajando con continua sí me preocupa, entonces lo tengo que anular. Como parece, te lo cuento, pero aparte, no es función de esta materia y me lleva un rato largo contarlo. Es toda una clase contarlo. Así que bueno, sabés que existe y si querés después, yo tengo incluso de dónde leerlo. Te puedo pasar algún documentito o algo que debe tener por ahí. Y cómo se ajusta. Así que eso. Bueno, después vemos cómo, a ver si se me ocurre alguna idea para contar en 5 minutos lo que me lleva toda una clase. Pero por lo menos para que te oriente a la pregunta. Así que bancamos un cachito y lo hacemos. Bueno, pero no por ahora vamos a esperar un cachitito, vamos a avanzar. Bueno, entonces decía, si yo miro esto que está aquí, es la entrada de tipo diferencial, esta es la etapa de entrada, y todo lo demás me parece a mí que no lo reconocemos, eso es lo que yo creo, que no lo reconocemos. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué les había dicho yo que tenían que hacer para comenzar a calcular las corrientes cuando tenían algo así tan terrorífico como este circuito interno de este amplificador operacional? ¿Cuál era mi sugerencia? ¿Qué les decía yo que podían hacer para calcular la primer corriente? ¿Qué tenían que buscar? ¿Qué tenían que buscar? ¿Ahora alguien escribió algo en el chat? Ah, sí estoy grabando, ahora sí estoy grabando. Bueno, ¿qué tenían que buscar? Por favor.
La malla de entrada. Sí, sí. Siempre tenemos que usar las mallas de entrada de los transistores, pero digo, ¿qué teníamos que buscar? Que yo les había comentado. Miren, ustedes van a tener circuitos donde van a tener muchos transistores y unas pocas resistencias. Y para comenzar el análisis, fíjense que lo que van a tener que hacer es buscar qué es lo que tenían que buscar para arrancar. Que ya lo hicimos por otra parte, ¿eh? Cuando ustedes calculaban las corrientes en un diferencial, ¿por dónde arrancaban? ¿Por dónde arrancaban? Por ahí hay una tontería. Por la parte estática, Bueno, sí, claro, es la estática, el análisis estático, continuos análisis estático. Ahora mi pregunta es, de ese diferencial que tenían dibujado con con todos sus transistores, resistencias, ¿por dónde arrancaban? Miren la carpeta por donde comenzaron siempre los análisis. tratando de calcular la tensión y la corriente en esa resistencia. ¿En qué resistencia? Una de las pocas resistencias que haya. Y bueno, pero específicamente decime cuál miraban. ¿Cuál era la resistencia de la fuente la que teníamos? Bueno, entonces, a ver, vamos a pasar en limpio. Lo que buscaban era una resistencia que tuviera entre extremos una tensión conocida una vez que se aplicaba tensión al circuito, ¿no? Una vez que yo polarizaba, una vez que conectaba las fuentes, entonces uno decía, bueno, conectada a las fuentes yo puedo determinar la caída de tensión que hay sobre una resistencia en el circuito. Si ustedes miran, miren esta resistencia, esta que está acá, que vamos a marcarla bien grande. Esto por suerte lo podemos correr. Esta resistencia de 39K. Esta resistencia de 39K tiene en un extremo este potencial, el que estoy marcando ahora. Y fíjense, este potencial respecto a tierra, ¿no? Digo, respecto a tierra. Va a ser igual a la tensión que tengo en fuente, la tensión de fuente es el valor de la fuente positiva respecto a tierra, ¿no? Siempre. Digo, el valor de fuente menos la caída de tensión entre emisor base del transistor 12. ¿Cuánto vale la tensión emisor base del transistor 12? Los 0,7. 0,7, 0,6. Cuando trabajemos con integrados vamos a usar 0,6. Entonces digo, fíjense, supónganse que yo polarizo con 15 volt. Si polarizo con 15 volt y le resto 0,6, ¿qué potencial tengo acá? Donde estoy marcando ahora con el punterito. Sí, BCC menos los 0,6. BCC menos los 0,6. Y eso daría algo así como ¿cuánto? ¿Cuánto dijo de BCC? No me acuerdo, perdón. 15 menos 0,6. Sí, ¿Cuánto da eso? 14,4. 14,4. Es decir que sabemos... Sí, escucho. Sí, y abajo tenemos lo mismo. Ahí, Y abajo, si miran, también tenemos menos 15 volt más 0,6 de este que está acá. Con lo cual es menos 15 más 0,6 es menos 14,4 volt. Es decir, que fíjense, nosotros conocemos la caída de tensión entre en este extremo y en este extremo. Esa diferencia de tensión. Esa diferencia de tensión, si yo la escribo con más y menos, más cualquiera, más, y pongo un menos por acá abajo, perdón, lo voy a poner por acá abajo y después lo corro. Si pongo más y menos, ustedes se dan cuenta y dicen, bueno, tenés la suma de estas dos tensiones. ¿Por qué digo la suma? Porque es 14, en valor absoluto, ¿no? O en módulo. 14,4 volt menos 14,4 volt. Con lo cual acá tengo, como todos se habrán dado cuenta, lo voy a escribir por acá lejos para que no moleste, 28,8 volt. Y si yo conozco el valor de la resistencia, y de hecho lo conozco, ¿qué es lo que obtengo? El valor de la corriente que circula por esta resistencia. Y si considero despreciables las corrientes de base, puede decir que la corriente colector del 12 es igual a la corriente IR5, la que viene por esta resistencia,
igual a la corriente de colector de Lenz. Es decir, que no hay nada nuevo. Entonces, bueno, entonces esta rama está para polarizar. Esta que está acá, ¿no? Y es en donde tenemos la resistencia que una vez que conectamos los valores de fuente, la fuente negativa, la fuente positiva, tiene entre extremos una tensión conocida, y es la cuentita que hicimos acá. Bueno, ¿qué es lo que tienen acá abajo? A ver, permítame, vamos a hacer un super cuadrado acá, porque esto es más. La famosa fuente espejo. Un poquito, a ver, mejorame lo que dijiste, porque es más o menos así. Es el espejo mejorada porque está la resistencia No. R4. La siguiente, ¿cuál es? Me perdí, esa clase no vine. No, ¿cuál es esta? Vamos que sí está. ¿Qué fuente es esta? La fuente Whitlar. Es una fuente Whitlar. A ver, ¿qué propiedades tenía la fuente Whitlar? Tenía tres cosas que las volvían muy interesante para nosotros. De un lado la corriente era baja y del otro lado era mayor. Claro, perfecto. Entonces vamos a contar cuál era la idea. Nosotros, ahora cuando lo estudiemos, van a ver que para lograr, y ya lo habíamos comentado esto, que nosotros para lograr valores de resistencia de entrada elevada entre estos terminales, o entre un terminal y tierra si tuviera un transistor, si tuviera un amplificador referido a tierra, ¿no? Digo, para lograr resistencia de entrada elevada con bipolares, muchas veces recurro a trabajar, o puedo recurrir a trabajar con corrientes de valor muy bajo. Y es lo que hace este circuito. Lo que hace es trabajar, ya vamos a hacer las cuentitas y lo van a ver, con corrientes en esta rama que andan en el orden del microampere, de los 20 microamperes más o menos. Podemos hacer la cuenta. Cuando hagan la cuentita por esta rama, en esta que está polarizada con más 15 volt, menos 15 volt, esta corriente va a valer, no me acuerdo, 700, 800 microamperes, un valor alto de corriente. 738. ¿Cuánto? 738, bueno, 738 microamperes. Es decir, que acá van a tener cientos de microamperes y acá van a tener algunos microamperes. La fuente de Whitlar lo que hacía era eso, me permitía tener valores de corriente bajos con valores de resistencia integrables, porque fíjense, supónganse que por acá, lo que me dijo el compañero, vienen 738 microamperes, ¿no? 740 microamperes. Supónganse que yo hubiera usado una fuente espejo, que esta resistencia no hubiera estado acá. Y digo, bueno, por aquí tienen que venir 20 microamperes y por aquí tienen que venir 20 microamperes, ¿no? Porque si es una fuente espejo, si no está la resistencia R4, si no está, la corriente que viene por el Q11 tiene que ser la misma que viene por el Q12. Es decir, que para que la corriente, baje de 740 a 20, 740, ¿cuánto da 740 dividido 20? 74 dividido 20 a 37. Tengo que multiplicar esta resistencia por el mismo número que bajé la corriente, la tengo que multiplicar por 37. Es decir, que tengo que multiplicar una resistencia que es más o menos 40 por 37. Es más del megón, pasa el megón. Y una resistencia del orden del megón no es integrable. ¿Por qué habíamos dicho eso? Lo escribo acá. Nosotros habíamos dicho que el Rho, creo que se queda así, que la resistencia de una resistencia. Un resistor. No, pero esto no es un resistor, porque es una resistencia integrada. Es una resistencia. Solo que ya me quedé atrapado. Esto no es una resistencia como la que vos conocés. No está metida una resistencia ahí adentro. No, claro, es un pedazo de silicio, digamos, una claro, pastilla. está fabricada sobre la pastilla. Claro. Entonces, va a ser la resistividad, que es Rho, multiplicado por la longitud de la longitud de la resistencia, dividido, resistividad, donde dice longitud, vamos a sacar 3 letras. Long, todos nos damos cuenta que es longitud. Ahora le ponemos L, todos sabemos que es L. Donde dice resistividad, y a la resistividad la llamamos Rho también, ¿no? Así vamos a poner Rho, pero no es la relación de rechazo, es el Rho de la resistividad.
y todo esto dividido S. Y habíamos dicho que, claro, para aumentar la resistencia, para que esto aumente, puedo bajar la sección. Entonces uno dice, bueno, cuanto más chica la sección, entonces la resistencia es más fácil de integrar. Bueno, mentira, porque ustedes para integrar una resistencia tan alta se ven obligados a bajar mucho la sección. Y tienen una resistencia alta, donde se va a generar bastante energía, con una sección muy chiquita. ¿Qué va a pasar con esa resistencia cuando circule corriente? Se quema. Y Se claro, como la película, Hombre en Llamas, pero esto va a ser resistencia en llamas, exactamente. Bueno, esa era una de las cosas. Entonces, ¿qué nos permitía la fuente de Whitlar? Al agregar esto, podíamos tener corrientes del orden del miliamper por este lado, o de cientos de microamper, lo que nos permite usar valores de resistencia que se pueden integrar, y de este otro lado corrientes bajas. Eso era lo primero. Así que nos permitía integrar una fuente que manejaba corrientes bajas. ¿Qué otra cosa permitía la fuente de Whitlar? Que bueno, como hay una relación logarítmica entre la corriente IC11, esta que está acá, ¿no? Y esta corriente que se llama IC10, entre corrientes, voy a poner así, lo hacemos genérico, entre corrientes existe una relación logarítmica. ¿Y eso qué significa? Esto significa que si, eso significa que, no significa nada todavía, que si BCC igual BEE se cambian, por ejemplo, ahora estamos trabajando con 15 volt, las paso a 9 volt. Entonces, si se cambia, si BCC y BE se cambian, entonces esta corriente IC11 va a cambiar mucho. IC11 también cambia, pero como la relación con esta corriente es una relación logarítmica, el cambio de este lado es mucho menor que de este lado. También cambia, IC11 también cambia, pero IC10 no tanto. Se mantiene prácticamente constante, vamos a poner, porque eso es el más real. Se mantiene prácticamente, qué lío esto, ¿no? Constante. Esto es lo otro que habíamos dicho. Esta es la segunda cosa. Constante. Esta es la otra cosa que habíamos dicho. Y lo último que dijimos fue, bueno, que eso sí también es más fácil verlo, esta fuente de corriente, esta fuente es una red sin puente, vamos a poner así. Con lo cual me permite tener un RO más alto. Aunque bueno, eso después para seguir charlándolo, lo vamos a charlar ahora, pero bueno. Así que son las tres cosas que hacía esta fuente. Esto es importante porque esta es una pregunta de examen. Esto uno lo puede preguntar en el examen. ¿Qué ventaja? Porque si no tiene sentido explicar fuentes para que calculen corriente. Lo interesante es que sepan cuándo se usan unas y cuándo se usan otras. Bueno, esa era la fuente de Whitlar, muy bien. Fíjense, entonces, ¿qué pasó? La corriente que viene por aquí, esta IC9, va a ser prácticamente igual a la IC10, que es la corriente de la fuente de Whitlar, y esta corriente viene aquí, copia esta corriente, este transistor Q9, escuchen lo que digo, el Q9 copia la corriente Q8, y esta Q8 se reparte por Q1 y por Q2. ¿Eso está bien lo que acabo de decir? ¿Se entiende? Sí, está bien, profe. ¿Todos lo entienden? ¿Alguien quiere preguntar algo hasta acá? Bueno, bárbaro. Esa explicación que yo acabo de dar, que suena incluso hasta... ¿Qué es lo que... se parece mucho a lo que venimos contando siempre, ¿no? Bueno, no está mal. Pero no importa, va a pasar eso, que la corriente que viene por acá se va a dividir, parte por acá y parte por acá. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que esta corriente sea la que se divide por estas dos ramas.
Sí era cierto antes, pero acá hay un pequeño problemita que vamos a tener que resolver primero. Acá hay que resolver un problema de cómo arranca el transistor, cómo es el transitorio de las corrientes que circulan por esta etapa. Pero bueno, por ahora uno dice, bueno, o se dan cuenta o esperan que luego del transitorio, y eso sí es cierto, que la corriente que viene por aquí, esta corriente colector, sea la misma que esta corriente colector, porque las tensiones emisor-base son iguales por construcción. Entonces lo que dije sí es cierto después del transitorio, pero no durante el transitorio, y lo aclaramos después. Bueno, y después, bueno, ya saben, todas estas corrientes son todas iguales, estas son iguales. Acá tienen el paro diferencial, esto lo reconocen. Entonces vamos a ordenar. Todo esto sería la fuente. Y esto también es parte de la fuente. Es decir que, ¿por qué digo? Porque luego del transitorio, la corriente que viene por aquí va a ser una copia de la corriente que viene por aquí, por la huida. Esta es la entrada de tipo diferencial. Cuando vayamos a hacer el análisis dinámico, van a ver que Q3 y Q4 nos interesan como resistencias, no como transistores. Es decir, lo que voy a mirar es el efecto de Q3 y Q4 como resistencias. Cuando lleguemos al momento creo que lo voy a explicar mejor. ¿Y qué es esto que está acá abajo? Este cachito, Q5 y Q6, ¿qué constituirían? Acá tienen el diferencial. Olvídense de estas dos. Imagínense que viene un cable por acá, ¿no? Olvídense de estas dos y olvídense de esta. Imagínense que viene un cable que viene para este lado. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería eso? ¿Qué es? Vamos, ingeniero, dígame, por favor. ¿Podría ser como una fuente espejo mejorada? A ver, mirá un cachito. Nosotros acabamos de decir que estamos imponiendo la corriente desde este lado, ¿no? Después del transitorio. Esto dijimos que es la entrada de tipo diferencial. Profe, una pregunta, ¿por qué aclara lo del transitorio? Porque nunca vimos la parte de transitorio en los circuitos, ¿o sí? Bueno, pero porque ahora te tengo que contar algo. Porque si no vos te vas a ir con una idea equivocada de la vida y te va a pasar como le hice una vez yo, un compañero mío, ingeniero, que le pedí que hiciera un cálculo de una corriente en un circuito que no circulaba la corriente. Y la calculó. Y después que la calculé se lo mostré, no tenía más palabras para insultarme. Se quedó re mal, fuera de broma. Dije, che, calcula esto. Y la calculé al toque, habrá dicho, que me está diciendo. Y la cuestión es que el circuito no andaba. Y justamente es por la misma razón que ahora te digo que tenés que esperar el transitorio, pero tenés que esperar que avance la clase, porque si no, no te lo voy a poder contar ahora. Ah, ok. Por eso tengo que contar el transitorio. Pero primero vamos a terminar con esto y después vamos a la etapa de entrada. Pero ya sabemos esto del transitorio. Me parece bueno que lo tengas presente y que te preocupe, pero lo contamos enseguida. Vuelvo a decir, esto forma parte de la fuente de corriente, ¿no? Junto con todo esto que está acá. Pero esto es parte de la fuente de corriente. Después tienen el diferencial, el par diferencial. Olvídense de estos dos transistores y olvídense de este también. Digo, fíjense, viene el diferencial y venimos a estos transistores. ¿Qué función cumplirán estos transistores? A ver, mencionamos la fuente, el par diferencial. ¿Qué nos falta? ¿La carga activa? La carga activa. Esto es la carga activa. Esto que está acá, que lo vamos a poner así. Esto que está acá, que lo voy a ampliar un poquito para que, no sé cómo para ampliarlo. ¿Y por qué no se amplía ahora? Ah, porque te lo tengo allá, pero qué tonto. Hay que implementarlo. Esto un poquito así. Vamos a bajar un poquito. Esto que está acá, esta es la carga activa. Y acá está la carga activa. Muy bien. Entonces, más o menos, a ver, vamos a anotar si vemos. Tiene, por un lado, la carga activa. Por un lado, bueno, acá dice fuente Wheeler, bueno, y junto con esta, en realidad todo esto formaría parte de la fuente,
Yo lo voy a marcar acá arriba, porque tampoco puedo andar haciendo tanto firulete, ¿no? Pero digo, para que se entienda, esto sería la fuente junto con, esperen que se me fue de RT, ¿no? Bueno, ven, esto más esto y esto. Bueno, si quieren hacerlo así, hagámoslo así. Es bastante difícil esto, ¿eh? Les digo que no es nada fácil. Créanme que me está costando. Esperen un cachito. Lo peor es que cuando terminemos de manejar todo esto bien, ya va a terminar la pandemia. Ya se termina la pandemia. Quédense tranquilos, yo estoy convencido, ¿no? Confíen en mí, no los voy a defraudar. Bueno, digo, sería esto más, vamos a correr un poquito para allá. Me tiene cansado. Bueno, vamos a correrlo así. Bueno, más o menos entienden ustedes, ¿no? Lo que quiero representar. Esto sería fuente. Bueno, ustedes más o menos lo ven, esto es fuente. Es una fuente de Widar acá abajo, que además tiene... Fíjense que acá en realidad esto está para que también esto funcione como fuente hacia el otro lado, ¿no? Porque este transistor también, esta tensión, es igual a esta, con lo cual esta rama copia también la corriente que está acá. Fíjense esto que les decía, que usamos un transistor o una configuración, o que digamos que una rama lo que hace es polarizar muchas otras ramas. Estos que están acá les dije que, a ver, préstenme, pero bueno, no lo puedo hacer, control B, no funciona el control B. Esto que está acá, vamos a ponerlo así, cualquiera. Esto que acabo de poner, tengan por cachito de paciencia, ¿no? Es por una buena causa. Esto que está acá es lo que les decía, lo voy a poner, vamos a ponerle un título. El título sería así, ¿no? Ponemos, ¿para qué está? Ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Para qué está? Esto uno se pregunta, ¿no? Porque nunca lo vimos. A este lo vamos a ignorar. Bueno, ¿para qué están? También incluiría el 7, ¿eh? Ya que estamos, lo ponemos ahí, ¿para qué están? Pero el 7 también lo incluye. Pero solo que en el caso del 7 tiene la función que cumple es para la continua. En cambio, en este, los dos de arriba, los que está tapando la etiqueta esta, es para la parte dinámica. Todo muy loco esto. Para qué están, este también es un para qué están. Saben que me gusta a mí la electrónica, ¿no? Todas estas cosas me gustan mucho. Bueno, decía, esto está ahí y... Bueno, y esto es la carga activa, esto es para qué están. Bueno, lo más importante, pero un cachito, vamos a subir esto que está acá, más o menos por ahí lo ponemos. Y esto que está acá es el par diferencial. Me faltaba lo más importante tal vez, que es poner el par diferencial. Pero más o menos esto sería todo lo que tenemos. Si a uno les pregunta, le preguntarán qué función cumple cada transistor. Yo siempre hago así pensando en que estoy en la regional, ¿cómo se llama la regional Buenos Aires? Que hay muchos cursos, entonces puede preguntar a cualquier docente, digo, bueno, y acá también, si estamos en la mesa y un docente y se le quiere preguntar, también le puede preguntar. Bueno, esto sería el par diferencial. Par de entradas, si quiere. La entrada de tipo diferencial. Bueno, así que tenemos todo identificado. Fuente, par de entrada, estos dos que no sabemos porque yo algo les anticipé, que en dinámica vamos a ver que nos interesa su resistencia, nos interesan como resistencia. Este que está para un problema de continua, que ya les mencioné alguna vez, y que lo tenemos medio planteado, y esta es la carga activa que ya conocen. Y mencionamos algo de un transitorio. Bueno, todo esto es la etapa de entrada. Después, si miran esto que tienen aquí, se los cuento muy rápido. Q13 copia la corriente de Q12. Esta rama que tienen acá, esta rama que yo estoy dibujando, esta que estoy marcando ahora, si miran, tienen, primero, es un transistor, uno es un ¿cómo se llama? Si lo quieren mirar, lo pueden ver como un emisor común, o un RE sin puentear, este que está acá, el Q17. Y este que está acá lo pueden ver como un emisor común, pero no, también como un RE sin puentear. Estos dos, imagínenselo como un multietapa, donde, perdón, como un colector, ¿no? Entonces uno, ¿qué es lo que tiene? Tiene que este es un colector, porque estoy saliendo por emisor.
Y fíjense que la entrada del Q17, que el Q17 tiene entre emisor y tierra esta resistencia que vale 50 ohm, no vale nada. Y después toma la salida del colector en paralelo con la resistencia que vean hacia aquel lado, que después veremos cuál es, no importa, eso no nos vamos a ocupar nosotros. Pero digo, hay una configuración que es un colector seguido de un R sin puentear que va a tener muy alta ganancia, va a ganar mucho esto. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Que en este terminal, y se los adelanto hasta ahora mismo, en este que está acá, esperen que vamos a ponerlo así, y creo que lo voy a poner en rojo, para que nos acordemos. En ese nodo, perdón, no es un terminal, en ese nodo, en este nodo, que voy a poner en rojo, ocurre esto que a veces les menciono, que la etapa siguiente fuerza un potencial de continua en la etapa anterior. Entonces, vuelvo a decir, esta etapa donde si yo miro, veo que 15 es un colector, ¿no? Porque estoy salido por emisor. Seguido de, o es un seguidor por emisor, ¿no? Porque si no van a pensar que es un colector común y van a decir, no, acá hay algo colgado, es cierto, pero es un seguidor por emisor. Eso significa que la tensión que tengo acá es la misma que tengo acá. Y este que es un R sin puentear, que va a ganar mucho porque esta resistencia es muy baja y de este lado tiene una resistencia muy alta, es esa configuración que gana. Además, fuerza un potencial de continua entre estos dos terminales, porque si no, el circuito es incapaz de poner un potencial tal que estos transistores, el Q6 y el Q1, no me acuerdo qué número tiene este, y que el Q4 trabajen en zona activa. No lo puede hacer. La tensión se acomoda a donde se acomoda. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Con la segunda etapa forzamos su potencial. Entonces, vuelvo rápido. Fuente. Amplificador diferencial con carga activa. Y dos resistencias que lo que van a hacer es aumentar el rango dinámico del amplificador, este amplificador operacional. Dicho en otras palabras, aumentar la resistencia dinámica de entrada. A continuación tienen otra, y esto gana, ¿no? Tiene una ganancia, ¿no? Con carga activa saben que gana mucho. Bueno, esto tiene una ganancia. Después sigue este donde está el colector con el RE, o perdón, el seguidor por emisor con el RE. La cuestión es que esto va a ganar mucho, y además va a forzar un potencial de continua de este lado, con lo cual aseguramos que este transistor y este transistor estén en zona activa. Y después en la salida aparecen estos dos transistores, Q14 y Q20, que lo que hacen es reproducir en la salida la señal que tienen presente en este terminal. Y eso se los voy a explicar después. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera que podamos. Este transistor que está acá, este transistor así armado, este conjunto así como está armado, resuelve un problema que se llama distorsión por cruce. Esto lo van a estudiar en aplicados. A lo mejor mencionaré algo. Pero esto lo que resuelve es un programa. ¿Un clase AB? Claro, sí. Después lo vamos a explicar eso. Entonces digo, resuelve ese problema. Este transistor que está acá, el Q15, con esta resistencia 25, lo que hace es funcionar como una protección por cortocircuito para el semiciclo positivo, cuando la señal crece en la salida. Y el Q22 y algún transistor más de los que está por acá, lo que hacen es funcionar también como protección. Es distinto el funcionamiento que esto que está acá, ¿no? También funcionan como protección por cortocircuito para el caso de que, bueno, cortocircuito significa cuando empieza a circular mucha corriente por la carga, ¿no? Supónganse que están en un semiciclo positivo y acá pusieron una carga que la estoy imaginando, una carga imaginaria, ¿no? Cable, RL, tierra. Entonces digo, cable, RL y tierra. Digo, cuando por aquí circula corriente, si la carga se pone en corto, si acá aparece un corto, empieza a circular una corriente muy alta, pero no, va a circular hasta un determinado valor, porque va a actuar la protección por cortocircuito. Y lo mismo, cuando se ponga en corto la carga y por acá circula una corriente muy alta, que va a ser como un anillo, después lo vamos a explicar para que entiendan a qué me refiero, también va a actuar la protección por cortocircuito, pero no es como esta que está acá arriba, interviene el Q22 y todo eso. Yo voy a explicar la que es la más fácil, no voy a explicar esta que es un monio. Explico esta, explico la distorsión por cruce conceptualmente para que vean qué es eso,
Y de esta etapa, si la tomo, la presento como un multietapa y la resuelven ustedes. Bueno, más o menos esta es la situación, así que yo voy a dejar de compartir y voy a ir directamente al análisis de esta etapa, y lo que voy a hacer para analizarla es usar el documento que les mandé al aula virtual. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Por mi parte, no. Nadie tiene preguntas para hacer. Bueno, entonces vamos a parar de compartir y vamos a ir a otro documento. ¿Está bien? Bien. Estoy pensando si ponerme primero a hacer la otra explicación y después arrancar con esto. Vamos a hacer una cosa para dar tiempo a que vengan algunos más. Porque a veces he visto que algunos vienen un poquito más tarde. Voy a contar qué es lo que hace el amplificador operacional. Primero cuento eso. Cuento alguna de estas, de esto que les conté, de la distorsión por cruce. Les hago un adelanto chiquitito. Y después de hacer eso, bueno, vamos a analizar la etapa de entrada de este amplificador. Así que voy a arrancar por ahí, damos tiempo a que vengan algunos más. Supongo que alguno más se va a enganchar. Así que bueno, vamos a ver si arrancamos por ahí. Esto no lo solemos hacer, pero me parece que, como estamos con tiempo todavía, podemos hacerlo. Nos queda esta clase y 2 más a nosotros, con lo cual creo que estaríamos bien. Bueno, vamos para este lado, vamos a ir para acá. Esperen que los acerco a la cámara, al pizarrón. Acuérdense cómo es el procedimiento, me dicen si se ve bien y todas esas cosas. Esperen que voy a poner un pin acá. Bueno, miren, ahí tienen. Esto quedó de la última clase, miren, esto lo van a tener en la... Fue una pregunta de un alumno allá de la región de Buenos Aires, que preguntaba, hizo una pregunta clave. Esto también, ahí está explicado, lo van a ver, algo que uno usualmente no cuenta, pero ahí lo conté. Si me lo preguntan, lo cuento, y si no me lo preguntan, no lo cuento. Porque es para agregar, cuanto más contenido agregamos por ahí, más que ayudar, confundir. Entonces, uno limita. Bueno, a ver, déjenme un cachito. ¿Se está viendo bien ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a acercarlo más entonces. Vamos a poner un poquito más derechito así. Y ahí joroba la luz un poco. Y ahí sigue jorobando, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No sé por qué queda. Bueno, un poquito va a molestar, pero no importa. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a arrancar. Primero les cuento que es un amplificador operacional y vamos a poner una... Bueno, a ver. Hay cosas que yo digo que ustedes las tienen que ignorar. Ahora me voy a explicar qué quiero decir. Yo les voy a decir por qué lo hago, pero yo entiendo por qué también otros no lo hacen, como digo, como lo propongo yo, aunque llegamos todos al mismo, nada cambia. Pero sí les voy a decir cuál es el enfoque. Voy a tratar de aclarar. Primero, vamos a dibujar primero lo que es el amplificador operacional. A ver si podemos poner así. Me gustaría sacar ese coso que joroba ahí. Uy, se me cayó arriba la cabeza, ¿no? Esto está grabándose, ¿no? Qué vergüenza. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Sí, está grabando, perfecto. Sí, ya sé, que se me acaba de caer el pizarrón en la cabeza. Se vio todo eso grabado. Si escribo por acá no pasa nada. Bueno, les cuento esto, miren. Nosotros lo que estamos estudiando es este dispositivo, esto que voy a dibujar ahora. Yo voy a dibujar solamente los terminales que me interesan. Ustedes ya saben que tiene un terminal que es el no inversor, le pongo un más, un terminal que es el inversor, le pongo un menos, se lo representa así, ¿no? Siempre. Bueno, esto lo voy a poner acá, tiene un terminal donde conecta, lo voy a poner a este lado, para que se acuerden qué es lo que fabricamos nosotros, ¿no? Acá tienen BCC, acá conectan BEE, y esto que está acá es BO. Se ve chiquitito, ¿se ve? ¿Lo alcanzan a ver o está muy chiquito? No se ve muy bien. Se Entonces, ve zafa, pero... No, lo voy a aumentar entonces. Lo voy a hacer más grande porque
No tengo por qué hacerlo tan chiquito. Hacerlo más grande. Es como que sea muy borroso. Está bien, vamos a hacerlo más grande y listo. Profe, una pregunta mientras dibuja. ¿Qué diferencia hay entre un amplificador de audio en baja señal de bipolar a JFET o a MOSFET? ¿Hay alguna ventaja con el MOSFET o JFET o no? A ver, si yo te cuento, es todo mi imaginación. No, te digo porque me imagino. Yo me imagino que el JFET lo que va a tener, me imagino yo. Lo que pasa es que tengo que empezar a inventar. Si te digo algo en cuanto a audio, de cómo van a funcionar en audio, te voy a inventar, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de asociar al FET con la válvula y al bipolar como bipolar. Entonces voy a hablar como si fuera una válvula, pero yo no sé si voy a tener razón al hacer esa aproximación. ¿Entendés? No sé si me explico lo que quiero decir. Eso por un lado. Eso por un lado. Después, hacemos una cosa, marcamos un cachito y después lo hablamos de eso. ¿Está No hay bien? problema. Porque Sí, no, sí. pero que yo no tenga el conocimiento para decirte exacto, te puedo decir lo que contamos todos, pero no me gusta contar desde el sentido común. Me gustaría haber leído un poco más. Pero sí te voy a decir entonces no en el sentido común y te digo lo que yo me imagino. Pero no es lo que leí. Es lo que me imagino. Que no tiene que ser, si no lo leí te aclaro siempre. No sé, ¿saben que no sé por qué queda tan espantoso esto, así torcido? Pero un cachito del pelo, me quiero recansar. Esperen que hasta que lo acomode. Denme un segundo. Vamos a frenar acá el recorte. Ahí estamos grabando. Bueno, esto es el simbolito que representa un amplificador operacional. ¿Está bien? Esta es la entrada, lo que les decía, no inversora. Esta es la entrada inversora. Acá van a conectar en este terminal más BCC. No se ve ahí, vamos a bajarlo. Y abajo van a conectar la menos BE, menos BEE. No voy a poner los dos pines esos que decían ajuste de offset, eso no los voy a poner. Y aquí es donde conectan la carga. Ustedes dicen que esto es BO. Esta es la BO, la tensión de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Van a tener a la salida una tensión BO referida a la entrada, esta BO referida a tierra, perdón. Esta BO está referida a tierra, esto es BO. Una tensión BO referida a tierra que es proporcional a la tensión BI, la que tiene entre extremos. Es en ese aspecto igual que un diferencial, solo que además tiene una segunda etapa que gana y una etapa de salida que es la que hablamos antes. Bueno, entonces yo les cuento algunas especificaciones del 741 porque con eso vamos a construir una herramienta que me va a permitir hallar las transferencias de las configuraciones donde aparecen amplificadores operacionales. ¿Ahí se ve bien lo que estoy dibujando? Sí, profe, se ve muy bien. Bueno, entonces le digo, supóngase que tiene un amplificador que se llama el 741, que es uno conocido. Le voy a pasar algunos valores de la hoja de datos. Por ejemplo, una de las características del 741 es que la resistencia RI, ¿qué sería RI? Sería la resistencia que se ven entre esos terminales, ¿no? Los que acabo de marcar con la crucecita. Esta resistencia RI vale, tiene dos valores. O el fabricante da dos valores. Un valor típico que vale 2 megón y un valor mínimo que vale 300 kilómetros. Es decir, cuando ustedes compran uno de estos operacionales, se pueden encontrar con que algunos van a tener 300 kilómetros, pero la mayoría van a tener 2 megón, pero algunos van a tener 300 kilómetros, con lo cual, para mí, el número a analizar es este. Otro dato que da el fabricante es esto, que el valor pico de BO, el valor pico de esta señal, ¿no? El BO pico vale 13 volt, o puedo llegar hasta 13 volt, cuando alimento a este circuito cuando alimento el operacional con BCC
igual BEE, espera que lo voy a poner acá. Cuando pongo la arroba es condición de medición, ¿no? Cuando alimento con BCC igual BEE igual 12 volt. Es decir, que no me está diciendo el fabricante, 12 volt, sí, 15 volt, perdón. Lo que me está diciendo el fabricante es esto. Bueno, mira, si vos alimentás el circuito con BCC igual BE igual 15 volt, vas a llegar sin recorte a 2 volt por debajo de este valor. Entonces uno cuando diseña siempre considera que para que no haya recorte puede llegar hasta 2 volt por debajo de la tensión positiva, 2 volt por debajo de la tensión positiva y 2 volt por encima de la tensión negativa. Yo ahora eso se los voy a mostrar para que lo entiendan un poquito mejor con un dibujito. Otro dato que da el fabricante, bueno, que dice que la RO de salida de este dispositivo vale 75 ohm. Eso me sirve, pero no lo voy a usar yo, pero me serviría si estuviera haciendo otro tipo de análisis, pero el análisis que vamos a hacer no cambia nada con otros que son un poquitito más, que dan más vueltas. Si estuviéramos viendo la alimentación se los podría explicar, pero no estamos viendo la alimentación. Y no es mi intención, pero mi intención es contar otra cosa. Y otro dato más que da a esto se lo llama Output Voltage Swing. Esta es Input Resistance, esto es Output, y después lo otro que da el fabricante es algo que se llama AOL, que la AOL es ganancia a lazo cerrado. OL es Open Loop. Entonces uno se da cuenta que si hay una ganancia a lazo cerrado, es porque seguramente hay una ganancia a lazo abierto. Eso fue una cosa que yo me di cuenta. Esperen que voy a tratar de correr esto. ¿A lazo cerrado dijo, profe? Sí. ¿Open es Pero cerrado? Open es abierto. Esto es lazo abierto, perdón. Esto es lazo abierto. Wow, estamos bien. Open es abierto, open, y el lazo abierto, a lazo abierto. Porque es la relación entre BO y BI. Y ya van a ver que es lazo cerrado. Y ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia. Bueno, y entonces lo voy a dibujar. Esta ganancia el fabricante la da en función de la frecuencia. Es decir, que lo que hace es así. Esta frecuencia. Esto lo voy a poner acá OL, después lo comemos un poquito mejor. Es para este eje que está acá, ¿no? Entonces, miren, voy a hacer un dibujito. 20, 40, 60, 80, 100. Esperen que vamos a poner esta BO un poquito más arriba para no moleste. Esto va a ser, vamos a ponerlo así, 100, estos son dB, 100 dB. Vamos a decir que esto es, lo voy a poner en rojo, para que sepan que son los ejes de estos ejes son, ¿no? Esto es AOL en dB. Así que ahí tengo 100 dB, 80 dB, 60 dB, 40 dB, 20 dB, 0 dB. 100, 80, 60, 40, 20 dB, 0 dB. Y este es un eje también, un eje logarítmico. Entonces, para poner, esto va a ser, hago la rayita, ¿no? Esto va a ser 10 Hz, 100 Hz, 1K, 10K, 100K, 1 mega, 10 mega, una cosa así, ¿no? Entonces, fíjense, para 10 Hz, la transferencia vale 100 dB. Esto es 10. Una década después, ¿qué tendría? 100 Hz. Voy a poner frecuencia en Hz para no tener que poner Hz a cada rato, ¿no? Entonces digo que mido la frecuencia en Hz. Y pongo allá al costadito. Entonces, bueno, ese sería 100, no lo marco. Después tendría 1K, 10K, 100K. Me salteo uno para no volverme loco, ¿no? 1 mega, 10 mega, ¿no? Entonces, fíjense cómo sería la curva. La curva hasta 10 Hz llega hasta una ganancia que vale 100 dB. Es un valor bastante alto, 100 dB. Entonces voy a seguir mostrando algo. Entonces yo ahora voy a extender este que sería el de 100 Hz. La transferencia vale 80 dB. Para 1K, la transferencia vale... Para 1K, la transferencia vale... ¿Me esperan un segundito, por favor?
Bueno, antes de la salida así abrupta, estábamos mostrando cómo era que daba la información el fabricante de esta AOL, que es la relación entre la tensión BO y tierra, tensión de salida entre terminal de salida y tierra, y la tensión que tienen entre los terminales de entrada, esa tensión diferencial. Entonces, bueno, esta es la ganancia para 1 kHz, 20 dB para 10K, y bueno, no, dibujé mal acá, ¿ven? Para 60 dB, esto vale 1 kHz son 60 dB, para 10 kHz la transferencia vale 40 dB, para 20 vale 100, para 0 vale esto que está aquí, y bueno, y la cuestión es que baja de esta manera la transferencia, y sigue hasta acá, hasta 10 MHz y así, después cae más abruptamente. No importa lo que siga ahí, lo que se dice es que esto cae con una pendiente de menos 20 dB por década. Les digo lo que significa, por si no lo saben. Cuando yo paso de 10 Hz a 100 Hz, esta distancia es una década. Fíjense que para pasar de estas distancias son todas iguales. La distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma que de aquí hasta aquí, la misma que de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Entonces, a ver, para decirles, si ustedes tuvieran un eje lineal, acá pondrían 1, acá pondrían 2, acá pondrían 3, 4, 5. Bueno, estos no son ejes lineales, son ejes logarítmicos. Entonces, ¿qué significa? A distancias iguales, multiplico la división por 10. ¿Qué quiero decir? Si acá tengo 10, acá tengo 100. Si acá tengo 100, acá tengo 1000. Si acá tengo 1000, acá multiplico por 10 y es 10.000. Para pasar a la siguiente división, multiplico por 10, 100.000. Para pasar a la siguiente, 1.000.000. Para pasar a la siguiente, multiplico por 10, 10 millones. Bueno, es eso lo que van haciendo. Eso es un eje logarítmico. Entonces, un eje logarítmico. Y fíjense, les hago una pregunta. ¿Cuánto vale el logaritmo de 10? ¿Cuánto vale? 1. 1. ¿Y el logaritmo de 100? Creo que 2. Es 2. Y así podría mostrar que el logaritmo de 1000 es 3 y el logaritmo de 10.000 es 4. Es decir que, a ver, y vuelvo a decir, si ustedes tienen un eje lineal tienen 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, un eje logarítmico tienen 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. En lugar de tener unidades, tienen las potencias de 10. Bueno, no importa, seguimos, después en todo caso lo cuento mejor. Y se dice que esto cae con la pendiente de 20 dB por década, menos 20 dB por década, porque fíjense, por ejemplo, para pasar de 80 dB a 60, para bajar de 80 a 60, por eso el menos, yo tengo que pasar de este numerito, que es 100 Hz, a este otro, que es 1 kHz. Esta es una década. Para pasar de aquí hasta aquí, eso es una década. Entonces, la pendiente es menos 20 dB por década. Bueno, es eso lo que significa. Entonces, vamos a hacer un ejemplito rápido y fácil, creo que lo van a entender. Vamos a fabricar, lo que vamos a construir es el modelo o digamos la herramienta circuital que me va a permitir resolver las configuraciones en donde aparezca este dispositivo, una de las herramientas propuestas. Entonces yo, por ejemplo, voy a proponer lo siguiente. Imagínense que tenemos una señal B sub I que es una senoidal de 1 kHz. Supónganse que estamos acá. Si venimos para este lado, vamos a ver cuánto vale la ganancia a lazo abierto en 1 kHz. La ganancia a lazo abierto en 1 kHz vale 60 dB. Entonces, lo anoto acá, ¿no? Si la frecuencia vale 1 kHz, entonces, ¿no? La OL vale 60 dB. Que fíjense que se lee bien eso que estoy escribiendo ahí. Sí, profe, bastante bien. Bueno, fíjense que 60 dB, si yo digo que AOL vale 60 dB,
vamos a escribirlo más grande. Yo digo que A o L es igual a 60 dB. Y lo quiero pasar a veces. ¿Cuántas veces son 60 dB? ¿Eso lo saben? ¿Lo saben hacer? ¿Lo vieron en algún lado? ¿No lo vieron jamás? Más o menos. Yo tengo una confusión, porque en un punto era, no sé si era multiplicado por 20 o dividido por 20, y ahí, perdón, por 10 o por 20. Bueno, les cuento. Esto vamos a ponerle el de nombrecito AOL en dB. AOL en dB. El AOL expresado en dB, en este caso valdría 60 dB. Si yo quiero expresar, ¿a qué es igual el AOL en dB? Esperen que busco otro marcador. Bueno, dibujo con el que tengo y después voy a buscar más, pues si no, paramos cada rato. Así que va a quedar medio color hinche, pero no importa. Digo, ¿cómo es que ustedes grafican a AOL en dB? Perdón, ¿qué es el AOL en dB? Bueno, ustedes conocen AOL, está medio pasado esto. Dicen que este AOL en dB es igual a, esperen que me voy a correr para allá. Estoy medio desorganizado. Estas cosas a uno lo desordenan después, ¿no? Porque tiene que volver a acomodarse. Lo voy a tener que ir más allá y pararme y tratar de frenar. Ahora tengo que frenar. Esperen un cachito. Esperen que se me abrió no sé qué se abrió acá. Y esperen que voy a hacer algo más, así. Y ahora sí veo bien. Bueno, entonces no sé por qué. Debo tener mala conexión encima, además. Porque no me deja tener la pantalla más grande. Bueno, parece que ahora sí. Entonces decía, ¿cómo se obtiene o cómo se calcula el AOL en dB? Bueno, ustedes lo que hacen es esto. Tienen que AOL en dB es igual a 20 dB logaritmo de AOL en veces. Voy a poner la B esta de veces. Una B corta y sabemos que es veces. Entonces, digo, si yo quiero hallar AOL en veces, lo que tengo que hacer es dividir por 20 y hacer el antilogaritmo. Entonces, ¿cuál sería la formulita de AOL? O si quieren, vamos a escribirla de otra manera. Miren, ustedes tienen que AOL en dB dividido 20 dB es igual al logaritmo en base 10, ¿no? El logaritmo este es el logaritmo en base 10 de AOL en veces. ¿Está bien? Bueno, pregunta. En el caso este, por ejemplo, nosotros tenemos 60 dB, pero 60 dB dividido 20 dB, que bueno, dB con dB se cancela, esto va a dar 3. Decimos que 3 es igual al logaritmo en base 10 de AOL en veces. ¿Cuánto vale AOL? Si mira esta formulita y piensa en las propiedades del logaritmo. 1000 puede ser. Acuérdense, ¿no? Si ustedes tienen escrito 10 a la 3. 10 a la 3, porque ustedes, vamos a escribirlo acá. Si ustedes tienen logaritmo en base 10 de 10 elevado a la tercera, esto es lo mismo que escribir, lo pongo acá, logaritmo en base 10 de 10
multiplicado por 3. Y el logaritmo de un número respecto de su base siempre vale 1. Con lo cual, si yo tengo que esto es 3, entonces este numerito tiene que ser 10 a la 3. Lo que dijo el compañero de ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, lo digo de nuevo, ¿no? Esto es 10 a la tercera. ¿Por qué es 10 a la tercera? Y porque me quedaría logaritmo en base de 10 de 10 a la tercera, que es lo mismo que escribir 3 por el logaritmo en base de 10 de 10. Y eso es 1. Y 3 por 1 es 3. Digo, si tuviera acá 5, sería logaritmo en base de 10 a la quinta, ¿no? 5 por logaritmo en base de 10 de 10. Y así podría seguir poniendo ejemplos infinitos. Pero digo, en principio, ya sabemos que hablar de 60 dB es equivalente a decir 1000. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Bárbaro, entonces, fíjense, me voy a correr para aquel lado. Voy a correr el pizarrón para aquella, vamos a trabajar para este lado, y esto lo vamos a poner un poquito de chanfle y ustedes me dicen si se ve o no. Entonces, fíjense, tenemos que AOL vale, a ver si ustedes lo leen, eso se lee bien, no, muy chiquito. Entonces tenemos, acabamos de decir recién, por lo que acabamos de contar, esperen que quiero encontrar la vuelta. Por lo que acabamos de decir, entonces, AOL, lo voy a tener que escribir por allá, esperen un cachito. Estoy totalmente descolocado, con el pizarrón con todo. AOL, a ver si se lee allá. Sí, parece que sí. AOL vale 1000 veces. Bárbaro. Entonces, hago una pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Supónganse que nosotros decimos, bueno, vamos a alimentar con... Supónganse, primero dijimos, vamos a anotar la primera condición, ¿no? Si F igual 1 kHz, es decir, si estoy excitando con una señal de 1 kHz, yo puedo decir que la AOL vale 1000. Y eso lo saco de leer la característica esta de ¿cómo se llama? De la transferencia AOL respecto de la frecuencia. Bueno, un cachito que saco acá. No sé por qué estoy con tantos líos acá. Con esta curva que está acá atrás. Esta que ya la vimos recién. Digo, por otro lado, si digo que excito... Imaginemos, ¿no?, que estamos alimentando con BCC igual BE. Supónganse que estamos trabajando con... Estoy probando porque ahora perdí de vista los marcadores. BCC igual BE igual 15 volts. Supónganse que decimos que estamos trabajando con 15 volts. ¿Cuánto es el valor máximo de expulsión de señal que podemos tener en la salida? ¿Cuál sería? Perdón, profe, no escuché la pregunta. Si digo que alimento con BCC igual BE igual 15 volts, mi pregunta es, ¿cuál sería la máxima tensión VO pico que puedo tener en la salida? La máxima veo pico 13 volts. 13 volts. Entonces, imaginemos que tenemos una señal de 1 kHz, con lo cual la OL vale 1000, y que la tensión BI va a ser tal, va a tener un valor tal que en la salida vamos a tener la máxima expulsión posible. Y la máxima expulsión posible es VO igual 13 volts. Si la VO vale 13 volts, ¿me pueden decir cuánto vale? Este sería el valor pico, ¿no? El valor pico de VO va a ser 13 volts. Si el valor pico de VO es 13 volts, ¿me pueden decir cuál sería el valor pico de VI? El valor pico de VI que requiere esta excursión de 13 volts cuando esta AOL vale 1000. Damos por entendido que AOL es 1000 y es 13 dividido 1000. Claro, porque ustedes, a ver, vamos a recordarlo. AOL, ¿qué es? AOL, acuérdense que es la relación entre la VO de salida y la VI de entrada. Bueno, voy a relacionar ahora los valores pico, es lo mismo. Valor VO pico de salida contra VI pico de entrada. Si esto vale 1000
y esta VO vale 13 volt, ¿cuánto vale esta VI? Si no saco mal la cuenta, 13 milivolts. Está bien, ¿no? Sería, a ver, la VI pico, vamos a ponerlo acá, VI pico sería 13.000 milivolt dividido 1000. Y como dice el compañero de ustedes, sí, vale, la VI pico vale 13 milivolt. Bueno, entonces lo voy a anotar por algún lado. Yo puedo considerar o puedo decir, fíjense que estoy poniendo la peor condición, estoy encontrando el valor de VI más, si quieren, más alto para esta frecuencia. ¿Por qué digo? Porque si miran, estoy trabajando con la máxima excursión de señal. Y usé 1 kHz porque es la señal de prueba de audio, esto sería audio. Así que digo, tenemos 15 volt, con lo cual puedo excursionar 13. Si excursiono 13 en la salida y estoy trabajando con 1 kHz, es porque la ganancia es 1000, 70 dB son 1000, y para tener estos 13 requiero en la entrada 13 milivolts. Entonces yo necesitaría tener un valor pico de entrada de 13 milivolts. Bárbaro. Vamos a mirar una cosita más. Borro esto que está acá, total ya está reproducido ahí también. Lo otro que habíamos dicho, bueno, una cosa más, vamos a mirar algo más nada más y... Quiero ver... Mientras, le hago una pregunta cortita, que me perdí. Sí. RI, que nos da los datos el fabricante, ¿con cuál dato trabajábamos? ¿Con el valor típico o con el valor mínimo de RI? Y bueno, vamos a ver enseguida. Bueno, vamos a ver el tema de RI. La RI es la resistencia esta que está acá. Y si uno mira, RI va a ser la relación entre esta corriente I sub I, I sub I en el denominador, ¿no? Ley de Ohm, y B sub I. Entonces voy a calcular el valor de RI, mínimo. Está bien, quiero ver cuánto vale, perdón, la RI mínima no. Quiero calcular el valor de I sub I pico, pero el mínimo valor, el mínimo. Bueno, para hallar un valor pico, ¿qué tengo que trabajar? Lo voy a despejar acá, ¿no? Tengo que trabajar con una VI pico. Y la VI pico ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale la VI pico? ¿Qué, lo de recién, los 13 milivolts? Claro. ¿Cuánto vale? 13 milivolts. Bueno, entonces esta vale 13 milivolts. Fenómeno. Y yo quiero ver, perdón, quiero determinar cuánto sería el valor pico máximo que va a consumir el operacional cuando esta V sub I valga 13 milivolts. ¿Y cómo puedo obtener la I sub I pico, la máxima corriente posible que va a circular en la entrada del operacional? Y para asegurarnos tendría que usar la RI mínima. La RI mínima es la peor condición, porque si yo pongo acá la RI mínima, entonces lo que voy a hacer es el valor de corriente máxima. Es la peor condición. Ahora van a ver por qué digo que es la peor condición. Y esto vale 300K. Bueno, ¿me pueden decir cuánto vale la I pico máxima? ¿Pueden hacer la cuenta? I sub I pico máxima. $13 milivolts dividido 300K. 43 nano, ¿puede ser? Sí, puede ser. 43 nanoamperes. Entonces, fíjense. Tengo que la tensión VI vale 13 milivolts. La VI pico. Y tengo que la corriente I pico, la máxima es 43 nanoamperes. Corriente más alta que esta que no va a haber. Esta es la más alta para este VI pico, que es el más alto que se corresponde con la VO pico, que es la más alta porque la estoy haciendo para una VCC igual VE igual 15 volt. Es decir, que pusimos en todo la peor condición. Entonces, poniendo la peor condición, uno que se da cuenta. Permítanme que voy. Uno lo que se da cuenta es que
esta B sub I, quiero ver si se ve, no se ve, lo vamos a poner acá. Uno que se da cuenta que esta tensión B sub I que está ahí, puedo considerarla que vale, es muy chiquita, y la puedo aproximar para hacer el análisis de cualquier topología, puedo aproximarla que esta B sub I vale 0 volt. Pues son 13 milivolt, ¿no? A ver, el valor es 13 milivolt. No mejoró, es 0 volt. A ver, si de este lado tengo un volt menos 13 milivolt que caen acá, ¿qué tensión tengo de este lado? Un volt menos 13 milivolt, es prácticamente un volt, con lo cual B sub I 0 volt es una buena aproximación para trabajar. Y una corriente I sub I que vale 43 nanoamperes y no mejoró. Si la voy a comparar contra corrientes del orden del miliamper, puedo aproximar esto a 0 microamperes. Es nada, pongo microamperes para acordarnos de una unidad, que es un valor muy chiquito. Fíjense que este valor sería 43 nanoamperes, ¿no? Entonces, fíjense, con estas dos condiciones, B sub I igual 0 e I sub I igual 0, con estas dos condiciones, ustedes van a hacer un primer estudio de los amplificadores, de las configuraciones que usan esperen que estoy buscando una cosa, configuraciones que usan amplificadores operacionales. Es decir, lo voy a traer para aquí para que lo vean un poquito mejor. Esta aproximación, B sub I igual 0 volt e I sub I igual 0 microamper, es una aproximación que van a usar cuando estudien configuraciones que usan amplificadores operacionales. Y a esta aproximación la llaman amplificador operacional ideal. Ahora fíjense una cosa, y esta es la parte que yo discuto y siempre digo, pero si uno mira estas condiciones que yo obtengo y que puedo aproximar a 0 volt y a 0 microamper, salen de hacer un análisis de los datos reales de un dispositivo real. Con lo cual, en todo caso, si quieren, yo a esto le podré decir amplificador operacional simplificado, lo que quieran, pero no ideal, porque por lo menos a mí ideal me da la idea de que no funciona, o que no va ¿cómo se llama? Que no va, no que no funciona, que lo que obtenga no va a funcionar en la realidad. Y en la realidad lo que obtengan usando esta herramienta va a funcionar. ¿Está bien? Entonces, esa es la primera cosa que quería decir. Este amplificador operacional ideal, y así se lo llama, bueno, este amplificador operacional ideal, que tiene estas características, en realidad sale de hacer un análisis de los datos que figuran en la hoja de un dispositivo real, con lo cual no me haría falta hacer ninguna idealización. Les cuento cuál es la idealización, de dónde viene. Bueno, esto por un lado. Entonces, lo primero que quiero separar, y esto es lo que quería decirle, que no me lleven el apunte con lo que digo, porque en realidad yo sé por qué se dice que esto, creo saber por qué se dice que esto es un amplificador operacional ideal. Entonces vuelvo a decir, fíjense, yo llegué a estas condiciones a las que se llama amplificador ideal usando datos reales. Y puedo decir y asegurar que en el 95% de los casos o más, si ustedes usan esto, los cálculos que hacen con esta aproximación coinciden con lo que pasa en la realidad, porque de hecho uno puede llegar a eso mismo usando usando datos que son de un dispositivo. Hay un rango que no va a funcionar, pero que lo resolvemos contando dos cosas además, así que tampoco sería mucho problema. Entonces esto es lo primero que quería decir. Esta es una herramienta, sería para mí, yo lo digo simplificado, pero se lo llama amplificador operacional ideal. Ahora, voy a borrar, ¿puedo borrar esto que está acá? ¿Esta parte? ¿Puedo borrar? Por mí sí, profe, pero no sé el resto. ¿Puedo borrar el resto? Sí, profe. Bueno, borramos. Ahora, ¿de dónde viene esta cuestión? Yo creo que viene de acá. No estoy seguro, porque son muchas cosas. A ver, hubo un tiempo que leía mucho, ahora ya estoy en un tiempo en que leo un poco menos,
y es un tiempo, no, leo menos no, me acuerdo menos de la cosa. Entonces muchas cosas no sé si realmente las leí, si me las imaginé, si fue un invento de mi mente febril, no lo sé, pero sí hay una cosa que sí creo que estoy seguro que lo leí. Que en realidad cuando se habla de amplificador operacional ideal, se hablan de muchas cosas. Uno, bueno, dice, bueno, ¿qué es un amplificador operacional ideal? Bueno, es uno que tiene una ganancia AOL que es infinita, gana, es decir, que sin tener tensión en la entrada, yo tengo tensión a la salida. Es un amplificador que tiene una resistencia, bueno, que tiene una corriente, perdón, que tiene una, sí, vamos a poner así, una resistencia de entrada que vale infinitos ohm. Es el amplificador ideal, ¿no? Es un separador bárbaro. Es un circuito que tiene una resistencia RO de salida que vale 0. Bueno, yo pongo tiende A, pero diría vale 0 ohm, no vale nada. Es más, hasta esto dice, fíjense, que la frecuencia de corte es de infinitos hertz. Fíjense qué loco, ¿no? Porque en el circuito que yo les mostré, tiene frecuencia de corte. ¿Y cuánto valía la frecuencia de corte? Y valía 10 Hz. ¿Se acuerdan que se empezaba a caer en 10 Hz? Y sí, el que vimos nosotros tenía una ganancia muy alta, infinita, pero valía 1000. Bueno, 1000 será el infinito. Tenía una resistencia RI muy alta, infinita, pero fíjense cuál fue nuestro infinito, 300K. Y tenía también una RO baja, bueno, no la usábamos esta, pero bueno, fueron 75 ohm. Bueno, ¿qué les cuento? Quiero decir, fíjense que si uno mira estas definiciones dice, pero ¿para qué hiciste estas definiciones si después cuando vos construís el dispositivo podés encontrar con que 10 Hz es frecuencia de corte de infinito Hz, que RI infinito en realidad con 300K lo podés hacer, y que una OL de 1000 también te sirve para trabajar? Entonces uno dice, ¿para qué hiciste esto? Bueno, les cuento. La definición fue anterior a las configuraciones que se hicieron. ¿Qué quiero decir? Alguien dijo, mira, si yo tuviera un amplificador que tuviera esta característica, esta característica, esta característica, esta característica, yo puedo hacer un circuito que suma, un circuito que resta, un circuito que deriva, un circuito que integra, un amplificador de instrumentación, una fuente de corriente constante, un conversor corriente-tensión, un girador de fase, no sé, todos los circuitos circuito biestable, estable, lo que se les ocurra. El tipo pensó, dice, bueno, si yo tengo este amplificador puedo hacer todo esto. Fue una cosa genial. Y fíjense que llega a lo mismo, mirando esto yo llego a lo mismo, porque fíjense, yo tengo que AOL es igual a BO sobre BI, ¿no? Y si esto vale infinito, es porque esto, B0 sabemos que nunca vale infinito. Bueno, para que este número de infinitos, pues es porque esto vale 0 volt. Entonces, claro, primero vino esta definición. Se pensaron todos los circuitos que podíamos hacer. Después aparecieron las condiciones para analizarlo. Es decir, bueno, si tengo este amplificador, mira, puedo considerar que B sub I vale 0. Y también, además, claro, el tipo dice, bueno, y fíjate una cosa, que la corriente I sub I, que es BI sobre RI, y va a ser no chiquita, recontra chiquita, porque BI vale 0 volt. Y la RI vale infinitos ohm, con lo cual esto da un doble cero, si querés. Estoy hablando de una pavada, ¿no? Obviamente que no es doble cero. Da una corriente muy chiquita. Entonces digo, con esta definición de este circuito, yo también puedo llegar a esto. Esto sí es ideal, porque no existe. Sí es real lo que trabajamos antes, y vimos que con lo real llegamos a lo mismo que llegamos con lo ideal. Ahora, vuelvo a decir, está mal que uno cuente esto, porque les voy a contar cuál es la anécdota. Hay un docente que, yo esto no lo cuento jamás, cuento lo otro. Total, esto lo ven en otra materia, lo ven, lo pueden ver en teoría de los circuitos, y que se lo dan ahí, lo pueden ver en aplicados, y no me gusta contarlo así. Prefiero que se lo cuenten en otra materia, sí. Pero a mí, fíjense que coinciden los resultados. Digo, entonces, yo cuando hablaba con yo siempre decía a los alumnos, digo, miren, fíjense que no hace falta trabajar con un amplificador operacional ideal para obtener estas condiciones ideales. Trabajando con el amplificador operacional real, yo también puedo llegar a estas condiciones ideales. Y decía eso y ya está. Pero, y esto ni lo mencionaban, yo creo que ni decía qué era. Y una vez hablando con un docente me dice, vos podés creer, le tomé a los alumnos y no eran capaces de definirme lo que es un amplificador operacional ideal.
Y yo entiendo por qué lo decía, porque esto fue anterior a todo lo que les acabo de contar. Entonces necesitamos esto para llegar a estas condiciones, y a partir de estas condiciones, ¿qué fue lo que hicimos? Innumerables configuraciones que hacen innumerables funciones lineales e incluso alineales. Así que está bien contarlo así también, pero yo no lo cuento así, lo cuento de esa manera, pero entiendo por qué también hay que contarlo de este otro lugar. Todo esto para notarles esto. Bueno, decía, entonces esta es una primera parte, y ya que estamos, y antes de meternos en lo operacional, que lo voy a hacer muy rápido, porque hoy la clase se nos hizo medio de chicle, voy a borrar acá. Bueno, ¿hay alguna pregunta para hacer? No. ¿Ninguna pregunta para profe, hacer? por mi parte no. Bueno, entonces voy a borrar esto y voy a hacer voy a poner una configuración que... ¿Puedo borrar, no? Borro. Sí. Borramos. Sí, Borro, sí. todo de acuerdo. Vamos a borrar. Bueno, miren. A ver, les muestro cómo se haría un análisis rápido. No voy a contar mucho. Te lo cuento medio rápido. Por ejemplo, con un amplificador operacional yo puedo hacer esto. No voy a hacer el clásico, voy a hacer uno más o menos clásico. Fíjense, tiene este generador IS, esto va a tierra, y acá tienen una resistencia RS. ¿Mm? ¿Se ve bien eso? Sí. Esto que está acá, esto que dibujé, es un transductor. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Entonces, les digo qué es lo que hace este traductor, pues no se los conté, bueno, ahora les digo qué hace. Bueno, el traductor es hasta acá, la tierra viene por fuera, se la pone el fabricante, no nosotros, ¿quién la usa, digamos? No el fabricante, ¿quién lo usa? La tierra, a ver, a nosotros nos venden, perdónenme, lo voy a dibujar un poquito mejor. El traductor es esto. Es esto, si quieren, ¿no? Y tiene un pin de salida acá. Un pin de salida acá y este de salida acá. Entonces, bueno, el que lo compra, acá le pone la tierra. ¿Mm? Y el operacional, permítame, lo voy a correr un poquito porque si no, no me da lugar. Siempre me gusta mostrar las conexiones, porque si no, después pensamos que hacemos todo, pero no hacemos todo, es un cachito de todo. Esto es menos, perdón. Esto es más. El que vende el operacional vende hasta acá y hasta acá. Es decir, que quien compra el operacional del traductor pone un cablecito acá, y después acá también va a poner un cablecito. ¿Mm? Y eso lo pone el que lo compró. Y después, bueno, acá está la salida, y esta es la salida, pero esta es la salida. Después damos un recreo de 10 minutos, aunque perdimos parte de la clase, así puedo buscar un poquito más. Y entonces, ¿qué es lo que hace quien compró esto? Bueno, agrega externamente una resistencia. Si lo estamos fabricando nosotros, vamos a pensar que lo fabricamos nosotros, todo completo, le vamos a vender con resistencia y todo. Así que le vamos a vender esto con esta resistencia de acá. Y listo, pónganse, ¿no? Que fuera el caso. Y si no, bueno, se lo vendemos con la DR, chao. Entonces nosotros fabricamos el transductor, tiene estos pines. Bueno, tendrá alguna cosita más por algún otro lado por allá, pero no importa. Y nosotros lo que hacemos es esto, el operacional lo compramos, ¿no? Obviamente. Esto y esto de acá. Y lo metemos todo en un capuchoncito y quien lo ve no sabe que hay una operacional y una resistencia, ¿no? Lo engañamos. Y nosotros, si le compramos a otra persona, el operacional y la resistencia por separado y lo soldamos juntos y lo ponemos en una cápsula, y lo ponemos en un gabinetito, qué sé yo. Bueno, la cuestión que este sería el circuito. Fíjense, se los muestro rápido, no voy a parar tiempo en esto, ¿no? Si considero que esta B sub I vale 0 volt, ¿no? B sub I vale 0 volt, es decir, que entre este punto y este punto tengo 0 volt, fíjense, ¿no? Esta tierra es esta misma tierra. Y esto es un cable, es decir que, a ver, lo dibujo para que lo vean. Así lo ven. Acá tendrían un cable y acá tienen un cable. Es decir que la tensión esta de 0 volt queda aplicada sobre esta resistencia.
Con lo cual, por acá hay una corriente que vale 0 microamperes, no vale nada. Es decir, que la corriente IS que viene por acá, no deriva por acá y parte por acá, sigue de largo por acá. Es decir, que acá tengo la corriente IS. Fíjense que habíamos dicho que esta corriente I sub I vale 0 microamperes. Esto es por construcción, este es el tipo ideal que dijimos, que en realidad en la práctica van a ver que esta corriente significa que decir que vale 0 significa que esta corriente va a ser mucho más alta que esta corriente. Y ahora van a ver por qué les digo. La cuestión es que esta corriente viene para este lado, porque si esto vale 0, esta IS sigue el camino por acá. Y fíjense que acá tienen la tensión BO. Esa es la tensión de salida BO. Les voy a mostrar algo más, estoy mostrando todo muy rápido, ¿no? Digo, si ustedes miran, ven que acá hay 0 volt, esto es 0 volt. Y si esta diferencia de potencial vale 0 volt, acá hay 0 volt. Con lo cual tengo que sobre la resistencia R, lo dibujo y se los muestro, sobre la resistencia R tengo, de este lado, 0 volt. Acá, de este lado, ¿no? La R está acá. Entre este punto y este punto tengo 0 volt, ¿no? Tierra, 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 diferencia potencial 0, tierra también acá hay tierra, una tierra virtual. De este lado tengo BO. De este lado tengo BO, y por acá circula IS. Bueno, si hacen los paseos mágicos se van a dar cuenta ustedes que la relación entre BO e IS es igual a menos R. ¿Qué es este circuito? Un conversor de corriente a tensión. Por ejemplo, si ustedes tuvieron un lazo de corriente, hay algo que se llama lazo de corriente. Cuando ustedes quieran medir a distancia, después los contaremos si hay tiempo o no, usan algo que, distancia digo muchos metros, ¿no? Usan algo que se llama lazo de corriente. Entonces yo podría recibir corriente de algo que estoy midiendo por allá, dejo por allá, recibo la corriente, leo la corriente que estoy, bueno, en realidad esto sería la salida del lazo de corriente, ¿no? Pero bueno, digo, leo la corriente, pasa la corriente por el conversor que acabo de fabricar yo, y a la salida tengo una tensión que es proporcional a la corriente que se está midiendo allá. Y esta tensión la digitalizo y hago lo que se me canta, qué sé yo. Invento algo, la digitalizo y ahí la proceso y vaya a saber una cosa rara va a ser. Pero digo, fíjense qué interesante, ¿no? Porque usando esto de B sub igual 0 y sub igual 0, de manera muy simple encontré la transferencia de esta configuración, que se lo llama el conversor de corriente a tensión. Interesante, ¿no? Por lo menos me parece interesante. Bueno, esa es una de las herramientas de análisis. También esto se puede analizar, hay una primera aproximación por realimentación y hay otra más, que ya es un estudio con realimentación, pero más teniendo en cuenta toda la realimentación. Y bueno, después les diré qué otra cosa hay que tener en cuenta para que esto funcione, si nos dan los tiempos. Pero en principio, bueno, nos quedamos con eso, para que entiendan que es B sub I igual 0, B sub I 0 e I sub I 0. Y les digo más, si eso es un lazo de corriente, esta corriente funciona entre 4 y 20 mA. Como se darán cuenta, el 4 mA, que es el menor valor, ya resulta mucho más grande que los 43 nanoamperes que habíamos calculado antes. Eso no hay ninguna duda, así que a eso nos referíamos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? A esto se lo llama lazo cerrado. Lástima que no tenemos más tiempo para contar más cosas, pero bueno, se lo llama lazo cerrado. Bueno, vamos a contar una cosita más. Vamos al circuito, y después si hay tiempo cuento alguna cosita más de las otras etapas. Y si no tenemos tiempo, no lo contaremos. ¿Puedo salir de acá de este pizarrón? Y vamos a lo que queríamos estudiar hoy. Sí, profe. ¿Todos? Sí. Sí. Vamos entonces. Allá vamos. Bueno, lo que falta mostrar después en todo caso se los escribo, se los cuento en un minutito. No, en realidad no es de la materia, sí, tampoco tendría por qué contarlo. Lo cuento para completar un poquito el esquema, pero si no lo ven conmigo, lo van a ver con Sergio Martínez, así que
Así que no sea problema por eso. Eso lo ven seguro. Bueno, dejar un cachito. Bueno. Me perdí. Iba a compartir.